estar con tanta preocupación si hubiera habido una estrategia muy clara que parta desde la educación. Principales gobiernos de Europa han partido desde la educación para atacar la pandemia, para comunicarse con sus diferentes actores y establecer esos mecanismos de delicadeza, de cuidado, de quédate en casa, pero también atendiendo las necesidades. Entonces es una suerte de un ejercicio de prueba-error a los que hemos estado expuestos como ciudadanos y creo que los quiteños hemos tenido más bien mucha suerte, porque en eso debemos reconocer como investigador y académico el trabajo que ha hecho el actual alcalde, en donde nos ha comunicado en forma directa lo que debemos hacer, las campañas y su trabajo. Creo que uno de los ejes o las fuerzas de su formación a nivel de médico, y obviamente una comunicación directa con la ciudadanía. Lo que sí necesitamos como entes académicos es integrarnos más. Yo creo que dentro de la academia existen grandes investigadores, grandes profesionales que pueden aportar en este momento, porque la idea es sumar en estas circunstancias por beneficio ciudadano. Doctor, estamos sobre todo conscientes de esta situación, de esta realidad que se vive en nuestro país. Pero de pronto también desde la academia se ha generado algunos requerimientos, algunos llamados. La comunicación en cuanto a las respectivas, sobre todo indicaciones a la ciudadanía en este cumplimiento de los protocolos, ¿qué debió pues abarcar para que precisamente la gente esté consciente de esta problemática a través de la comunicación de esta pandemia que es muy peligrosa, sobre todo en el distrito metropolitano? Por favor. Bueno, lo primero que debió tener es una estrategia. Cuando no hay estrategia es muy difícil, porque lo que hemos visto es diferentes acciones en virtud del funcionario de turno, es decir, de los 5 secretarios de comunicación del gobierno, cada uno con su estilo, y también de las diferentes autoridades. Es decir, al principio pensábamos que el presidente Lenín Moreno lo iba a hacer, luego asumimos que, dado la dirección al vicepresidente del COE, él lo haría. En su tiempo lo hizo, pero a su estilo. Luego viene la ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, también de otra forma que buscó comunicar, Alexandra Ocles. Luego viene el ministro Juan Carlos Ceballos, el viceministro Ernesto Carrasco, y ahora la ministra de Gobierno, María Paula, que ha estado en todo este proceso. Entonces, se convierte en una suerte de criterios de hagamos esto, hagamos lo otro, sin una estrategia básica, sin una política de dirección pensada en el ciudadano. Hay que pensar en el ciudadano, y desde la academia, ¿qué es lo que siempre nosotros buscamos? Buscamos que ese interlocutor, ese vocero, sea creíble. Es la sugerencia, que sea creíble, que sea una persona creíble. No infoxicar. ¿A qué me refiero con eso? Con intoxicar de información. Existían demasiadas cadenas. La gente se empezó a asustar con tantas cadenas, con tanta información, sin una imagen clara, sin un mensaje claro. Y ahora, en cambio, vamos a lo contrario. O sea, primero nos llenaba información y ahora casi no hay información. Unos datos coherentes, claros. O sea, hasta ahora no tenemos exactamente unos datos claros y oficiales sobre la realidad y la situación de nuestro país. Miren, lo importante es el ser humano. Yo siempre digo, es básico pensar en este momento, como bien decía nuestro querido amigo René, bien decía, es un tema complicado y es de riesgo. Entonces debe integrarse la prioridad, el ser humano. Segundo, entender que este país, al igual que nuestra ciudad de Quito, es diferente. Quito es completamente diferente por su formación en norte, centro y sur. Entonces, las lógicas de comunicación varían. Y eso es importante que nosotros deberíamos considerar al momento, el gobierno o los GADS en este momento, que a quienes ha delegado esa responsabilidad a través de los COEs cantonales, considerar esas realidades de cada uno, porque no es lo mismo una estrategia para el GAD de Quito que el GAD de Guayaquil, o el GAD de Morona Santiago, o tenemos el GAD de Nabón. Tenemos ejemplos exitosos de cómo los alcaldes se han comunicado. Quito lo lidera, con el alcalde Jorge Yunda. También he revisado y tenemos en Nabón el alcalde Patricio Maldonado.
miren, que a través de comunicación directa, comunicación sencilla, llega a la gente, pero también llega la ayuda, porque no solamente hay que decirles quédense en casa y no salgan, pero hay mucha gente que no tiene qué comer y tiene que salir o se ve obligada a salir y no es que están necios. Simplemente debemos entender que no tiene para comer y sus hijos les piden comida. Entonces ahí viene la ayuda del gobierno, viene el aporte de los GAT para suplir de alimentos a esta ciudadanía que no tiene recursos para poder quedarse en casa y no producir toda esta temporada y lograr contener esta pandemia, porque lo importante es contenerla, poder tener un brote que permita a los servicios de salud poder abastecerse y abastecer y servir a la ciudadanía que ha sido afectada por la pandemia. Conversamos con el doctor Miguel Vázquez y gracias también al público oyente. Si quiere participar con nosotros, el 2510-511 está habilitado. Le saluda René Sánchez. Doctor Miguel Vázquez, ha hecho usted un análisis completo y es importante lo que estamos escuchando relacionado con la educación, la comunicación directa a la ciudadanía, ha hablado de campaña y de una estrategia comunicacional. Si bien hay varias aristas que requieren los ciudadanos a propósito de lo que usted nos está contando y de lo que ve actualmente lo que pasa, los ciudadanos requieren datos de los casos de contagios, información adecuada con relación a qué medidas hay que tomar para evitar los contagios, educación. En estos momentos, ¿cuál debería ser la estrategia comunicacional? Pensando en el ciudadano, ¿qué interlocutor debe estar al frente de las informaciones que se deben transmitir? Sobre todo el de educación para evitar el contagio de COVID-19. Creo que en esa línea debemos enmarcarnos en el momento actual de informar a la ciudadanía cómo están los datos actualizados, una información que nos permita visualizar, sobre todo en la ciudad de Quito. Y usted hacía una referencia muy especial. No es lo mismo comunicar en Quito que comunicar en otras provincias, como por ejemplo en Guayas. Es diferente, es distinta, debería tener otra modalidad. Tal vez desde el gobierno nacional se ha tenido una comunicación directa con todos y debería ser específico para cada una de las ciudades. Pero actualmente, en el momento que vivimos en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, que todavía esa curva epidemiológica sigue subiendo, no tiene todavía una meseta, no tiene todavía un aplanamiento, ¿cuál debería ser esa comunicación estratégica que debemos tener con el ciudadano? Usted lo ha dicho muy bien, directamente con él, pero ¿cuál debería ser? Indicarle, porque el coronavirus o el COVID-19 va a estar presente por varios meses, tenemos que adecuarnos a él, tenemos que adaptarnos a él como ciudadanos, pero ¿cuál debería ser esa comunicación en este momento? Educación, tal vez con la mascarilla, el uso obligatorio, tal vez con las medidas de higiene. ¿Cuál debería ser esa comunicación estratégica, doctor Vázquez? Buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Mira, yo quiero citar un ejemplo aquí, y que es la base de todo proceso de comunicación que se llama confianza y credibilidad en estos estados de emergencia. Por favor, no es una crisis, es una emergencia y requiere el aglutinamiento de varios procesos y sistemas de comunicación. Y mi ejemplo va en algo tan sencillo. Yo voy a la tienda, a la señora de la tienda y le voy a fiar. Le voy a pedir fiado, arroz, azúcar, fideo y un atún. La señora, en virtud de lo que conoce, de lo que le han hablado de mí, va a tomar la decisión si me va a dar esos productos al fío o no lo va a hacer. Eso es confianza y es de lo que se ha hecho, de lo que yo me he mostrado. La mejor estrategia en este momento es conectarse con el ciudadano y demostrarle que estamos interesados en hacer cosas para su beneficio, es decir, generar empatía, visibilizar esas acciones que estamos haciendo como autoridades o que están haciendo las autoridades para su beneficio, es decir, estamos preocupados por su vida, estamos preocupados por él, ese es el mensaje, en todo lado. Si eso lo hacemos puede funcionar bien. Y mira, no solamente es un hecho de que funciona aquí en Quito, podemos coger ejemplos como la misma Alemania, donde Angela Merkel, a través de un discurso histórico, hizo una comparación, otra estrategia, y dijimos, ¿y qué es lo que dijo ella? Este momento tenemos una amenaza tan grave que la puedo comparar como la Segunda Guerra Mundial. Se puede contagiar el 70% de la población. Esto es muy serio, debemos tomarlo y acatar las medidas. ¿Qué es lo que hicieron inmediatamente? Procesos de educación, integrar grupos, armar equipos con universidades, con los COEs, con los GAD, con todos en un solo equipo para hacer un mensaje uniforme. Consejo, Finlandia tiene la jefa de Estado más joven del mundo. Mira, 34 años, Sanna Marin.
Estimado René, ¿qué hizo? Al ser una millennial, ella reaccionó rapidísimo, se alió con los influencers a través de redes sociales y medios de comunicación, y a través de ellos sensibilizó a toda la población. Es decir, buscó todas esas oportunidades que tiene, las activó y las utilizó. Mira, una población de 6 millones apenas con 172 muertos, o sea, es un tema impresionante. Y no quiero dejar de lado, y quiero empezar de ahí para tocar el tema de educación, con Erna Solberg. Es la primera ministra de Noruega, ella siguió los procesos de la Organización Mundial de la Salud, pero aparte de eso utilizó, o es decir, se alió con los niños e hizo una rueda de prensa para niños, con niños, en donde les contó todo sobre la pandemia. Les dijo que está bien, que deben tener miedo, que ellos son los nuevos guerreros y soldados para ayudar. Y ahora son los niños noruegos los que solicitan a sus padres que se queden en confinamiento y que tomen las precauciones. ¿Qué parte de esto? Educación. La educación es clave en momentos de emergencia, porque el riesgo es el principal elemento que te está afectando como ciudadano. Si me acerco a alguien me contagio, y si me contagio pensamos en nuestros hijos pequeños, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces nadie quiere cargar con la culpa de contagiarse y contagiar a sus seres queridos. Entonces eso causa estrés. Y si no tenemos adecuados procesos de educación que expliquen claramente el uso de la mascarilla, que explique claramente el distanciamiento a 2 metros, que explique los beneficios para cada uno, pero desde la lógica del ciudadano va a ser muy difícil que lo hagamos. ¿Por qué no integramos a escuelas? ¿Por qué no integramos a colegios? Hagamos programas de educomunicación con estos grupos que son tan importantes y que ahora a través de la teleeducación se encuentran todos conectados. Entonces existen los mecanismos, existen las iniciativas. Lo importante es que dejemos de lado el marketing político, ¿sí?, y los intereses personales o los negocios, sino nos dediquemos a pensar en la ciudadanía, en la gente, en sus beneficios, en cómo salvamos vidas, porque una vida que logremos salvar, yo creo que es un éxito diario que nosotros como ciudadanos, o en este caso como asesores en comunicación, estamos interesados, y es mi prioridad, interesado en salvar vidas. Por eso busco llegar con este mensaje para que la comunicación sea el eje fundamental de manejar esta pandemia. 2 ejes existen en este momento, no la política, el eje técnico y el eje comunicacional. A través de una información adecuada, comunicar a la ciudadanía qué es lo que tiene que hacer y qué esperamos de ella y qué nosotros vamos a hacer por su beneficio. Doctor, buenos días. Les saluda Estefanía Santillán. Usted menciona todas estas estrategias comunicacionales y entre ellas destacaba que se debe generar esta empatía y también la confianza con la ciudadanía, que lamentablemente de cierta manera se ha podido evidenciar y nosotros hemos podido ver que a través de llamadas la gente dice que no está conforme porque lamentablemente creen o consideran que no se ha entregado la información necesaria por parte del gobierno. Ahora, ¿cómo trabajar para que la ciudadanía en este momento tenga confianza en la autoridad? Porque de cierta forma también los medios de comunicación en este momento nos hemos convertido en educadores en el momento de que decimos utilice la mascarilla. El distanciamiento en este momento es indispensable. Por ejemplo, le damos un caso en nosotros, a cada momentito tenemos el tema de decirles utilice la mascarilla, recuerde lavarse las manos, pero a pesar de que se genere este tipo de campañas de decir no salga al espacio público, lamentablemente la gente continúa saliendo. Mira, Estefanía, ese es un tema súper importante y lo que vemos es el gobierno ha delegado a los medios y a ciertos líderes, comillas, de opinión, la gestión de comunicación, que no debe ser eso. O sea, cuando gestionamos comunicación estratégica, sustentable, como es mi teoría, no necesitas grandes campañas, no necesitas costos. El kit es el ser humano, es entregarle la información adecuada al ser humano. ¿Para qué? Armado con su celular, sea un gestor de comunicación, ¿sí? Esa es la base. Entonces es de bajo costo y es potenciar las capacidades que tiene el ser humano. ¿Pero a través de qué? De educarle. ¿A través de qué? De informarle de forma clara y transparente. El ciudadano quiteño es sumamente inteligente y perspicaz. Por eso es que, ¿qué es lo más importante que puede realizar cualquier administración municipal? Informar lo que hace.
¿A través de qué? Todos los canales funcionan. No olvidarnos de la comunicación estratégica, por supuesto. No olvidarnos de la comunicación de crisis. ¿Por qué? Como lo que sucedió ayer con esa noticia sobre una familia que estaba completamente contagiada con COVID. 20 integrantes. ¿Qué pasó inmediatamente? Varias instituciones, entre ellos la municipalidad, se activó para apoyar. Eso es respuesta inmediata. Si alguien necesita, y tenemos una institución o instituciones que en ese momento están para apoyarnos, vamos a ganar credibilidad. Y el mensaje a la ciudadanía es: estamos protegidos. Hay instituciones que nos van a respaldar, entonces se sienten más seguros. Y eso es lo que debemos seguir instaurando con el quédate en casa. Pero también insisto, quédate en casa, pero démosle facilidades. Yo sé que como latinos tenemos ese sentido, esa sensación, porque nosotros somos kinestésicos. ¿Qué quiere decir? Que nos gusta tocarnos, que nos gusta estar cercanos y hacer muchos movimientos por excelencia, por la propia naturaleza de nuestra genética. Pero este momento es importante, no a través de la estrategia del miedo que ha usado muchísimos entes gubernamentales, asustar a la gente. No es el miedo la mejor forma o la mejor estrategia de comunicar. No, lo mejor es informar qué se encuentra haciendo la autoridad en beneficio ciudadano. ¿Por qué se está preocupando la ciudadanía? ¿Cuáles son sus intereses frente al ciudadano como prioridad? Y aliarse con el ciudadano, con varios grupos, sentirse que hay un equipo que está respaldando y protegiéndole. Porque al momento que no hay eso, ¿qué hacemos? Nuestro instinto de supervivencia del ser humano, ¿qué es lo que hace? Busca salir a vivir la vida, a defender la vida o a buscar elementos para su vida individualmente. Y ahí es cuando se viene y se cae cualquier sistema o proceso de política gubernamental frente a la pandemia. El 2510-511 está habilitado a propósito para escuchar. Si también quiere con nosotros compartir este diálogo directo, puede comunicarse también para poder ser parte del mismo. Doctor Vázquez, hay dos temas que son fundamentales y que usted los ha abordado a propósito de la intervención. Y quiero relacionarlo con este hecho. En la noche de ayer, el presidente de la República instó en cadena nacional a todos los alcaldes del país a reabrir sus economías locales en el marco de la emergencia sanitaria. Y quiero relacionarlo con ¿qué? Con que el Ministerio de Trabajo, en cambio, registra 78.598 desvinculaciones ante la emergencia por el COVID-19. Si ya afrontábamos una emergencia, me refiero a una emergencia económica, una crisis económica, antes de la llegada de la pandemia, con la llegada de la pandemia se agravó y tenemos ahora una emergencia social, una crisis económica y una emergencia sanitaria. ¿Cuál debería ser esa estrategia de comunicación para indicarles a cada una de las personas, de los ciudadanos, a no tener miedo? Se está viendo desvinculaciones en el Ministerio de Trabajo, en empresas públicas, en empresas privadas. Se está viendo desvinculaciones a propósito de trabajadores en diferentes ámbitos. Voy a dejar abierta sobre todo esta pregunta con relación a lo que le estoy comentando y vamos a atender comunicaciones porque la política de Pacha FM, de este medio público de la ciudad, es escuchar a los ciudadanos y es tan amable, doctor Vázquez. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Muy buenos días, está hablando la señora Laura. Laura, qué gusto escucharle. ¿De qué sector se comunica y cuéntenos? Un gusto, muchas gracias, disculpe, soy del sector del barrio América. Yo ya he llamado, llamé anteriormente porque vivo específicamente en la calle Asunción, entre La Besalles y Manuel Arrea. Desde el día lunes, doctor, la gente ha optado por una desobediencia terrible. Primero, la cooperativa San Francisco está atendiendo, no reúnen los requisitos, se ponen casi juntos uno tras de otro porque las encomiendas en realidad son necesarias y las personas... Y por esa, sobre todo, comunicación e información que nos da para que, en cambio, el organismo o el ente metropolitano correspondiente, la MC, pueda intervenir en el sector. Gracias, Claudia, un bonito día. A ver, doctor Vázquez, y quiero relacionarlo, ¿sabe con qué? Con el tema de la nueva normalidad que ya se estableció a propósito, el gobierno nacional indicó esto en días anteriores, con las preguntas que le tenía planteado. Tal vez la gente en estos momentos está tal vez en otro tipo de, no sé si tal vez mentalidad, la información no llegó adecuadamente cuando se estableció ese término, nueva normalidad, con las expresiones del presidente ayer y sobre todo con la crisis que afrontamos actualmente. Si es tan amable, doctor Vázquez.
Bueno, me acojo al pedido de Laura, es una ciudadana, y los medios de comunicación son un espacio importantísimo para estas denuncias. Celebro que el medio esté realizando esto, y a ti, René, y especialmente con Estefanía, que hagan este trabajo, porque la ciudadanía no tiene un canal de comunicación y ese es un problema. No saben a quién dirigirse. Porque claro, tú acabas mismo de decir, René, el gobierno acaba de dar una idea de una nueva normalidad. Entonces es complicado. El gobierno vemos que ejerce una presión a los GAT, de acuerdo a lo que tú me consultabas, ejerce una presión a los GAT para que abran. ¿Qué pasa si abren y hay una pandemia? La culpa no es del gobierno, es de los GAT, es del alcalde. ¿Y cómo los GAT pueden tomar una decisión así? Si de los 221 municipios que hay en el país, no todos tienen la estrategia ni la infraestructura, ni tampoco la parte técnica como lo tienen las grandes ciudades. Entonces, pensemos en municipios pequeños como San Lorenzo, ¿a través de qué información técnica ellos pueden hacerlo? Porque no sé si el COE se va a convertir en un asesor y también va a asumir la responsabilidad en la toma de decisiones. Entonces, este tipo de situaciones se contrasta con justo lo que hablábamos, de esta falta de estrategia adecuada con los despidos. Cerca de 70,000 personas despedidas. Qué contrasentido, con un discurso supuestamente que preserve el empleo y demás, y por el otro lado despidos. Con un artículo, el 168, que todavía está absolutamente cuestionado si puede ser aplicado o no en el marco de la emergencia. Y claro, el Ministerio de Trabajo mismo abrió la puerta para que se dé. Entonces, muchos negocios y especialmente emprendimientos, porque hay que diferenciar de las grandes empresas a los emprendimientos, que claro, los emprendimientos de cierta manera ya no dan más. Y algunos han llegado a acuerdos, algunos han buscado esos mecanismos, otros han tenido que quebrar. Pero las grandes empresas, la pregunta es, ¿no será que están aprovechando esta coyuntura para deshacerse de personal? Entonces también hay que ver esas líneas, y claro, todo esto, ¿qué nos dice? No, es que hay que ya volver, y nos presiona a volver a la normalidad. Pero la idea es, ¿dónde están las campañas de educación gubernamentales que acompañen esa nueva normalidad? No solo es cuestión de un discurso de un gobierno que tiene su nivel de credibilidad y que es absolutamente cuestionable, sino es cuestión de hacer las cosas, no de lanzar a otros que lo hagan. Puede exhortar, claro, el exhorto no pasa más de eso, yo te sugiero. Al final quien toma la decisión por delegación ahora son los COEs. Entonces, esta nueva normalidad ha causado confusiones, y eso es lo que pasa con muchos de los ciudadanos que dicen, ya, bueno, ya creo que ya dijo el presidente, ya creo que debemos salir. Y claro, más de 50 días de confinamiento también, conociendo nuestra idiosincrasia, ya hace que tratemos de salir. Es como una válvula, una olla de presión que está concentra. Llega un momento un poquito más, un mensaje como este, y ¡pum!, estalla, y la gente se dispara. Pero si queremos hacer mensajes como estos, eduquemos y comuniquemos en forma adecuada, pensando en la ciudadanía, insisto, no en los negocios, porque en este momento la prioridad es la vida, no son los negocios pueden hacerse. Yo entiendo a los empresarios, ellos están preocupados, claro, no hay producción, como país nos ha salido una suerte de una mixtura de malas variables inadecuadas para nuestra economía. Pero esto no es algo que el ciudadano, a quien le están cargando con los nuevos impuestos en la Asamblea, el 75% de la carga tributaria, tenga que asumirlo. No es así, no es culpa del ciudadano. Todos los temas de corrupción, las malas decisiones no han sido del ciudadano. Entonces, ¿por qué cargarle al ciudadano de pie más impuestos, más cosas? ¿Por qué? Encima de eso le despiden, y encima de eso cargado de más impuestos. Por Dios, o sea, ¿qué economía en el mundo va a aguantar de esa forma? Por eso es la desesperación de muchos ciudadanos de tratar en esta pandemia de hacer algo, y de otros vivísimos que también están aprovechando y haciendo lucro, como vemos en los medios de comunicación, las denuncias sobre negociados, ¿sí?, que se están dando, o sobre precios en varios productos de primera necesidad. Una realidad que está ahí presente, doctor. Estamos conversando con el doctor Miguel Vázquez, asesor en comunicación, estrategia y docente universitario, que nos está pues manifestando que la comunicación y la gestión de la información contribuyen a una respuesta eficiente y oportuna para disminuir el impacto de las emergencias. Pero doctor, estamos ante una realidad, o de pronto este mal camino que se empezó con información no nos deja un camino abierto, sobre todo porque tarde o temprano tenemos que salir de a poco este retorno a la normalidad
que es de a poco, pero debemos estar preparados. Entonces, y ahí se requiere también comunicación, doctor. Esta pregunta en primera instancia. Vamos con la inquietud ciudadana. Le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, señor periodista. Un saludo especial para el doctor. Sus palabras realmente hacen eco en la gente de clase media para abajo, porque realmente es imposible sobrevivir a vuelta como estamos, porque en la comunicación, mi estimado doctor, no dicen la verdad. ¿Por qué? O sea, quisiéramos del pueblo que los señores del gobierno nos informen, aunque va a doler, pero que indique la verdad del acontecimiento, porque nosotros, usted dijo en Ancitos que nuestra idiosincrasia es así, correcto, porque nosotros pensamos que no hay muchos fallecidos, pero imagínense, hay demasiadísimos, y no tenemos miedo. Yo vivo aquí en el sur de Quito, y la gente pasa y repasa como que nada. O sea, para mí es demasiado grave esto, señor. Yo realmente estoy asustado con mi familia porque no informan bien. Los canales de televisión informan a la mañana una cosa, a la tarde otra cosa. Yo considero lo que usted dijo, mi estimado doctor, que van a culpar a los señores alcaldes por la presión. Yo no sé si los grandes empresarios son también propietarios, o sea, los del gobierno. ¿Por qué pienso que es así? Porque hay demasiados despedidos y no hacen nada. Les da igual, señor. No sé a quién podemos acudir, porque este pueblo se va a ir de patitas, mi estimado doctor. Y muchas gracias por sus palabras alentadoras. Buen día. Gracias a nuestro amigo y oyente. Mire, se relaciona, doctor, con la inquietud. Entonces, ya tuvo un fallo la comunicación en primera instancia. Entendemos que se debe mejorar mucho para esta poscuarentena, doctor. Bueno, según el gobierno, estamos pasando de la fase del aislamiento al distanciamiento. Pero ese paso de una fase a otra requiere procesos de comunicación. Y en eso, insisto, comuniquemos. No hace falta gastar tanto dinero, porque lo primero que piensan es en negocios, en gastar grandes campañas de spot, etcétera. No, comuniquemos a la ciudadanía, expliquemos de lo que tiene que hacer. Estamos frente a una realidad que va a pasar en 15 días o a fin de mes, el distanciamiento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer ese distanciamiento? Perfecto, con mascarilla a 2 metros, perfecto. ¿El transporte cómo va a ser? He escuchado aquí en Quito que ya tienen una línea y he escuchado como único vocero al alcalde que señala que inclusive va a generar subsidios a los transportistas, que me parece bien, porque necesitan ellos tener el espacio y la holgura para poder trabajar y servir a la ciudadanía, pero también tienen que organizarse a nivel ciudadano, de oficinas, de ingresos, los horarios diferidos, el teletrabajo. ¿Cómo va a ser todo eso? Son demasiadas preguntas y no hay una información oficial clara sobre ese tema. Entonces, si no hay una información oficial clara, la gente que dice, no, entonces ya estamos libres, vamos, asocia, porque el común ciudadano, y por eso es lo que nos olvidamos de pensar en él, el ciudadano común simplifica las cosas. ¿Y qué dice? El presidente le dice, estamos en una nueva forma de vida. Entonces, ya cambiamos, ya no estamos en aislamiento, salgamos, ¿sí? Es fácil entender esas cosas. Así como se dice esos mensajes, deberían decirse mensajes. Estamos en una segunda etapa de la pandemia. Esta etapa requiere que el ciudadano haga esto. Por favor, infórmese. Y comunicar bajo distintos mecanismos. ¿Qué sucede sobre este proceso? Entonces, explicar en forma clara. ¿Qué necesita de la ciudadanía? ¿Cómo colaboramos como ciudadanía? ¿Cómo protegemos a nuestros niños? ¿Cómo protegemos a nuestros adultos mayores? Entonces, ese tipo de elementos son claves. Creo que es importante, sí, que ya empiece la producción. Sí, el país debe seguir, pero bajo estrictas medidas de contención, bajo estrictos canales de información que permitan al ciudadano y al trabajador, que por lo menos tuvo la suerte de no quedarse sin trabajo, porque va a ser traumática para mucha de la ciudadanía, pasar una pandemia como la que hemos pasado o estamos pasando y quedarse sin trabajo en medio de ella, cuando las condiciones laborales son muy difíciles de encontrar en estas circunstancias. Entonces, la información es clara, la comunicación debe ser clara, transparente. ¿Por qué engañar? Porque tarde o temprano se enteran. Vivimos en un mundo tecnologizado. Si lo que queremos ocultar por un lado, por otro lado alguien con un celular ya lo está tuiteando, ya lo está informando.
Entonces es mejor transparencia en la comunicación. Los grandes países que han superado, mira, Japón se encuentra ya trabajando y produciendo en una tercera fase, pero siguen ellos con medidas de distanciamiento, información clara. Y Alemania, el 25 de mayo de este mes ya empiezan las jornadas educativas y empiezan clases. Entonces, sí se puede salir, sí hay mecanismos, pero por favor, pensemos en la gente, informemos a la ciudadanía. No pensemos en el marketing político, no pensemos en los negocios, sino informar. Si informamos claramente, el ciudadano común va a entender, va a saber. Pero no, o si no, nosotros va a pasar como el ciudadano que acaba de llamar. ¿Y qué es lo que dice? Nos mienten, no hay información clara, no sabemos. Por favor, díganos la verdad. Y eso es lo que pedimos nosotros, desde la academia, desde la asesoría, como ciudadano, como padre de familia, ¿sí? Como hijo, pedimos, díganos la verdad. Es la mejor forma y estrategia de comunicación que puede tener en estados de emergencia, decir la verdad. Ahora, doctor, ¿cuáles serían en este caso los medios asertivos para poder llegar a la ciudadanía con todos estos mensajes? Le dejo planteada esta consulta porque también tenemos más comunicaciones de nuestros amigos oyentes. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Soy Cristian Alvear. Es una consulta así que diga, a ver, la función judicial está emitiendo que supuestamente van a entrar ya a trabajar el 11 de mayo. Pero que si ustedes supieran cómo es adentro, donde despachan jueces que están trabajando dos en un mismo despacho, ayudantes judiciales que están pegados menos de 1,20 m. Yo quisiera saber si esto, el municipio ya dio la autorización para el Consejo de la Judicatura, abras las puertas. Eso es la inquietud, porque ahí va a haber un contagio tremendo. Uh-huh. Doctor, por favor, para que nos ayude también con la respuesta y la pregunta planteada. Claro, miren, lo que plantea nuestro ciudadano es cierto. O sea, todos de una u otra forma tenemos que hacer algún trámite judicial. Notarial, siempre vamos a tener que hacerlo, por cualquier circunstancia. Y ya, claro, la pregunta es, ¿cómo yo tengo la seguridad de que cuando voy a hacer el trámite no regreso contagiado? No voy a un centro de contagio. Y esa es una de las preguntas importantísimas que nos hacemos en todo. Yo creo que todos, si vamos al mercado, si vamos al supermercado, si vamos a la tienda, solo a la señora de la tienda, y ustedes, creo que todos nos ponemos a pensar y decir, ¿cuánta gente vendría a comprar? Y si ha venido un infectado, y justo con esa mano que me dé el vuelto, ese dinero, está con coronavirus, y yo me lo llevo a mi familia. Esa es una preocupación muy justa, muy correcta de la ciudadanía. ¿Y qué es lo que nosotros este momento pedimos, Estefanía? Lo que pedimos es una comunicación clara, ¿sí? Es decir, que nosotros busquemos los canales, y tu pregunta era sobre los canales, y yo, la respuesta es, por favor, construyamos programas de comunicación estratégica para la emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Pensemos en una estrategia de cada GAD, cada ciudadanía, de cada sector. Es decir, cada municipio debe pensar en su estrategia. El municipio de Quito tiene una y todos los municipios deben pensar en eso. Y confluenciar a través de diferentes tácticas de comunicación. ¿A qué me refiero con tácticas? Es decir, los medios masivos de comunicación, radio, prensa y televisión, ¿qué les vamos a decir? ¿Qué vamos a comunicar por redes sociales? Es diferente el mensaje. ¿Cómo vamos a comunicar en gestión de comunicación comunitaria o comunicación para el desarrollo? Que es necesario, porque existen dos sectores, el sector urbano y rural, y dentro del sector urbano existen comunidades indígenas que necesitan comunicarse, ¿sí? ¿Cómo vamos a comunicarnos? A través de los influencers, es decir, cómo con esas personas vamos a generar procesos de comunicación, pero sin exponer ni a los periodistas ni a nadie, porque mira, lamentablemente nosotros llevamos hasta ahorita el primer puesto, pero no en algo positivo, y eso es algo que sí nos preocupa, pero nosotros, por ejemplo, llevamos el primer puesto en la mayor cantidad de periodistas fallecidos, ¿sí? Tenemos, miren, nosotros 9 periodistas fallecidos y luego nos sigue Estados Unidos, Brasil con 4, Reino Unido con 3 y España con 3.
No, entonces la vida debe estar por delante. La estrategia de comunicación parte de ahí y aterriza ¿en qué? En lo que nosotros llamamos educomunicación. Comunicación conjugada con educación. ¿A través de qué? Para los niños y jóvenes y adolescentes, a través del juego y la innovación tecnológica. Y para los adultos y adultos mayores, a través de lo que se llama el trabajo de mirar, de aprender haciendo, ¿sí? Lo que comúnmente nosotros buscamos o hacemos como adultos, ¿sí? Es eso, aprendemos haciendo. Los niños aprenden jugando, los jóvenes aprenden investigando, interactuando, descubriendo a través de la tecnología. Entonces nos damos cuenta de que son formas diferentes de comunicarse porque hay públicos diferentes, ciudadanos diferentes. Entonces, por favor, comuniquémonos con los niños a través del juego, lo van a entender bien y de forma directa. Con los jóvenes que son ahora influencers directos y que tienen un peso gigante a través de redes sociales, pues trabajemos con ellos a través de procesos de gestar vocerías y convertirlos en actores de la información, en gestores de la información, porque a ellos les gusta comunicar. Y con los adultos mayores, pues obviamente a través de la andragogía, que es la educación de adultos, en la cual enseñémosles cómo hacer las cosas, porque los adultos y los adultos mayores aprendemos haciendo. No es nada difícil y lo pueden hacer. Existen áreas de educación, existen universidades que yo estoy más que seguro que estarán completamente comprometidas y aportando y apoyando, como lo hace una de las universidades acá con el municipio como ente asesor. Entonces las universidades quieren eso, necesitan este momento ser parte importante de la solución. Pues apoyémosles, démosle opción, pero eso involucra un liderazgo sin egoísmos. Como yo digo, con todo el respeto, por favor, de los radioyentes, mi querida Karina, sin testosterona, sino con cerebro. ¿Sí? Los egos, los machismos a un ladito. Este momento lo que necesitamos es estrategia, inteligencia para salvar vidas, que eso es lo más importante. Doctor Vázquez, sí, solamente para aclarar al amigo oyente que llamó que el municipio permite, a propósito, que se abran ya desde la próxima semana las notarías. Hay que destacar que tiene independencia la judicatura en sus decisiones y es uno de los poderes del Estado, y ellos han establecido que el 11 de mayo van a regresar las notarías ya a mantener sobre todo este tipo de atención a los ciudadanos que requieren de ellas. Y 10:21, vamos con llamada. Tengo una consulta también a propósito, pero escuchemos qué nos pregunta el amigo oyente que nos va a este momento a indicar. Muy buenos días, su nombre y cuál es su inquietud. Buenos días. Muy buenos días, mi nombre es José. Bueno, para el doctor Vázquez, una pregunta. Sabe que me parece muy interesante y una solución y soluciones loables lo que está expresando, pero si tomamos en cuenta que lamentablemente no hubo una estrategia de prevención que permita a través tanto de lo que es los medios de comunicación, sus integrantes, poder por lo menos difundir y dar la voz de alerta de lo que iba a pasar. Ahora, ¿cómo podríamos hacer si todo expresado por el doctor no tenemos cuesta abajo? Es decir, siempre vamos a funcionar aquí lamentablemente desde una estructura piramidal, es decir, desde el gobierno, desde el Estado. Si no tenemos cifras concretas, si no se ha hecho previamente un plan acerca de cómo educar a la ciudadanía, prácticamente al momento de relatar lo que pasó en Alemania con el discurso de Angela Merkel, no se recurrió de alguna forma a que tenga la gente temor, y en verdad este problema es para que tenga la gente temor. Pero doctor Vázquez, en sí, solo en la ciudad de Quito, ¿no? Y no se diga también otras ciudades más, como Guayaquil, donde lamentablemente la alcaldesa Viteri no ha tenido vuelta a la gestión como tiene aquí nuestro alcalde Yunda, hay una tremenda desobediencia social, hay una desobediencia a lo que es la autoridad. Entonces, ¿cómo establecer entonces mecanismos que sean efectivos? Lo que usted dice, comparto, es perfecto lo que usted dice para mí, ¿no? Pero lamentablemente vemos que todo está cuesta abajo, vemos que el gobierno totalmente ha perdido las riendas de aquí. ¿Por qué? Porque no hay una explicación clara. Doctor Vázquez, un epidemiólogo, creo que es el doctor Isurieta, que dijo, sí, que ahora es responsabilidad de los ciudadanos, pero ¿dónde está esa responsabilidad del gobierno? Es decir, si escuchamos en el IES del sur, que está casi repleto en su capacidad máxima, y luego acá está lo mismo el HCAM, pero lamentablemente la gente no hace caso, entonces, ¿cómo recurrir? Tendremos que recurrir a una disciplina del miedo ejercida por la autoridad. ¿Cómo se va a poder hacer esto? Podemos nosotros compararnos vuelta con Finlandia, con Islandia, allá cuando es la población con otra educación. Mire lo que hizo el señor Bukele. El señor Bukele hasta ahora no expresa lo bueno que ha hecho ahí. Si bien es cierto hay contagios, no hay como aquí. Es decir,
hay una despreocupación del gobierno, no ha habido la preocupación, creo yo, de la academia por manifestarse antes de que venga este problema. Ahora estamos actuando durante lo que es el proceso y lo que es lamentablemente esta terrible pandemia que nos está acabando en todos los estratos sociales. Bueno, muchas gracias, esa sería mi pregunta y discúlpenos si puedo sonar algo pesimista, pero lamentablemente pienso que nos hemos atrasado los ciudadanos en exigir, y tanto lo que es la academia y organizaciones sociales, en exigir al gobierno respuestas claras antes que pase este problema. Ahorita prácticamente estamos cuesta abajo, pero ¿qué medidas hacer? ¿Qué medidas radicales tomar? Gracias. Muy gentil y muy amable al amigo oyente que se acaba de comunicar. Doctor Vázquez, y quiero relacionar, a propósito con lo que nos dice el amigo oyente, ¿cuál debería ser este momento la estrategia comunicacional? Usted se refirió a 2 puntos fundamentales, que es lo técnico y lo comunicacional, para el post-cuarentena, para información de cada uno de los ciudadanos de Quito y del Ecuador en general, sobre todo porque el coronavirus, el COVID-19, va a mantenerse aquí. Vamos a adecuarnos y adaptarnos a él. ¿Cuál debería ser esa comunicación que debemos este momento informarle al público oyente con relación ya a este tipo de protocolos que debemos tener, cuando regresemos a nuestros trabajos parcialmente? Bueno, hay que ver cómo se encuentran las condiciones, pero ¿cuál debería ser esa comunicación para cada uno de los ciudadanos, doctor Vázquez, y también atendiendo a la llamada del amigo oyente? Bueno, yo realmente coincido en muchísimo de la apreciación de nuestro televidente, amigo oyente, porque realmente es del sentir del ciudadano. Y creo que es del sentir de muchos de nosotros, que por eso este momento hemos decidido, viendo a cómo se han manejado los sistemas de comunicación, en salir y buscar los mecanismos para orientar a la ciudadanía. Pero no todo está perdido, es una comunicación de emergencia, y de la emergencia y de la crisis salen oportunidades. La comunicación tiene un eje fundamental, que es integrar. Y lo que necesitamos en este momento es integrar y educar, 2 elementos clave, entre lo técnico y lo comunicacional, ¿sí? Estamos a tiempo de salvar vidas, y mientras haya esa esperanza, creo que lo más importante que tenemos nosotros es pensar en cómo lo hacemos, ¿sí? Cómo sumamos para hacerlo. Y claro, existen varias estrategias que nosotros podemos generar en estos momentos, que como decía el ciudadano, estamos cuesta arriba, sí. Pero, por ejemplo, la empatía es un tema importantísimo, es decir, cómo nosotros usamos los principios básicos de supervivencia, el instinto de supervivencia, ¿sí? Sumado a elementos claves de estabilidad laboral. Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos escuchado todos los que trabajamos en alguna institución? Que mañana hay despidos, que van a sacar gente. ¿Ustedes creen, compañeros y radioescuchas, que alguien va a estar motivado pensando en esto en medio de esta pandemia? Y que mañana lo despiden, sus defensas van a estar bajas, y el rato que salga va a ser el primero en contagiarse, porque está preocupado. Entonces, cambiemos el discurso. Solo el hecho de cambiar el discurso va a mejorar. Es decir, empecemos a motivar a los colaboradores, porque las instituciones no van a funcionar si no tienen la fuerza de los colaboradores, de las personas que trabajan allí. Entonces, dejemos de enviar mensajes negativos de que ya los vamos a despedir, que van a quedarse sin trabajo, que generan mayor incertidumbre, y cambiémosle por estrategias de sumar esfuerzos, de sumar voluntades para esto, de que su contingente humano es importante, ¿sí? Pensemos en ellos, porque desde allí empezarán ellos a generar buena comunicación con sus pares, con su familia. Porque si a mí me llega una comunicación de mi institución en la que diga, te necesitamos, contamos contigo, estamos en emergencia, vamos a empezar ya a salir del aislamiento y empezar con el distanciamiento social, y requerimos tu apoyo en 1, 2, 3, usar mascarilla, tener distanciamiento 2 metros con las personas, por favor vamos a tener horarios diferidos, tu horario ya no va a ser a las 8, sino vas a entrar a las 9 y saldrás 6 de la tarde o solo mediodía, etcétera, etcétera. Entonces, estamos claros. Eso es lo que necesitamos, claridad en los mensajes. El ecuatoriano es sumamente inteligente y puede adaptarse. Lo va a hacer si le damos información clara, precisa y contundente sobre su realidad, qué es lo que pasa, qué es lo que necesitamos de él y cómo requerimos que se sume a este esfuerzo para combatir la pandemia. Importantísimo desde todo punto de vista su criterio, doctor Miguel Vázquez. Entonces, se manifiesta que la oportuna y transparente información contribuye a generar confianza y credibilidad. Doctor, le queremos agradecer por estos minutos y sobre todo por la opinión en la comunicación
es una estrategia y usted lo ha manifestado muy bien en esta comparecencia ante el programa Quito es mío. Doctor, muy amable. Agradezco a ti, René, por la confianza, a Estefanía también por esta oportunidad, porque creo que los medios de comunicación establecen un gran rol que debe ser respetado, protegido, y con ética la ciudadanía va a estar muy segura y confiada en lo que ustedes informan. Gracias por ese sentido patriótico que muchos de ustedes tienen, por esa defensa de la vida y por permitir que varias de las personas como quien les habla pueda comunicarse a través de sus micrófonos. Muchas gracias y salvemos vidas. Gracias al doctor Miguel Vázquez, asesor en comunicación estratégica y docente universitario. Importantes mensajes, y ya saben.